Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Una vez más, esto es Back to Business. Como saben, aquí nos vemos todos los miércoles a las 6 de la tarde para hablar sobre marketing, negocios y marcas. Siempre es un placer estar con ustedes. Para los que ya llevan tiempo asistiendo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en todo este camino. También veo algunos nuevos. Gracias por estar aquí. Esperamos que las charlas, bueno, esta charla particularmente sea de su agrado, pero digo charlas por si les gusta hoy y consideran que es de utilidad, pues regresen a las siguientes charlas y no solamente que regresen, sino que nos recomienden con sus colegas, familiares y amigos. ¿Para qué? Para seguir creciendo esta gran comunidad de mercadólogos y no mercadólogos, simplemente personas afines al marketing, al mundo de las marcas. Como saben, pueden dejar sus preguntas en el chat, sus comentarios en el chat también. Sus preguntas y comentarios le darán rumbo a esta charla. Por favor, no sean tímidos, ahí déjenlos, queremos verlos y también escucharlos, ¿no? Porque sus preguntas también les podemos abrir el micrófono para que ustedes las hagan y pues también platicar entre nosotros sobre ellas, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos Nicola Origui, Álvaro Pastor y Fernando Rosell. Hola. Qué gusto saludarlos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante. Vamos a hablar sobre el marketing en la base de la pirámide. ¿Esto qué quiere decir? Acciones de mercadotecnia o cómo las marcas pueden hacer o qué tipo de acciones deben de hacer para todas estas personitas que pues obviamente pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, ¿no? ¿Qué es esto de un nivel socioeconómico, no? Porque muchas veces podemos escucharlo, pero tal vez no queda del todo claro este término. Antes que nada quisiera que sepan que es un término acuñado por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, conocida como la AMAI, que es una regla basada en un modelo estadístico que nos permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en 7 niveles, de acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades de sus integrantes. Y ahí les van los niveles, se los voy a compartir. Está el nivel AB, que es el más alto, el cual registra un ingreso promedio familiar de 51,100 pesos. Esto quiere decir que entre todos los integrantes de la familia tienen ese ingreso. No se trata de que, digo, puede ser que el jefe de la familia sea el sustento, no, y que produzca eso, pero me refiero, todos en general producen eso. C más, 27,800, C, 19,900, C menos, 15,600, D más, 12,300, D, 8,900 y E, de 5,400. Y bueno, ahora les voy a decir cuál es la estimación de nivel socioeconómico nacional, los porcentajes. Actualmente, el E con un 11%, el D, perdón, con un 30%, D más 15%, C menos con un 14%, C con 13%, 11% C más y AB 6%. Y bueno, si sumamos los niveles económicos D más y E, nos da un total de 56%, que se podríamos decir es la base de la pirámide. Y esto lamentablemente está, refiriéndome a México, por supuesto, y esto lamentablemente pues ha seguido aumentando pues por el tema de la pandemia, ¿no? Que nos ha pegado muy duro a todos, a la economía, y pues obviamente las marcas tienen que entender este contexto tan delicado y justamente yo les acabo de compartir toda esta información para que entren en contexto y obviamente que se pueda entender mejor cuando hablemos sobre las preguntas que tenemos para ustedes y por supuesto las preguntas que ustedes hagan, ¿vale? Y bueno, antes que nada, Álvaro, Nicola, ¿ustedes qué opinan de esta situación? Igual, Nicola, tú tenías un artículo muy bueno del Universal que hablaba sobre la lamentable situación. Que corrobora precisamente lo que tú nos acabas de decir, querido Fernando. Según este artículo del Universal, hay una estadística de Coneval que nos indica que para finales de este año la pobreza alcanzará un récord en México
y llegará a 67 millones de pesos. Básicamente, López Obrador ama tanto a los pobres que los multiplicó, si queremos ponerlo así un poco en broma, ¿no? Pero bueno, hablando un poco del tema, que prácticamente en toda Latinoamérica no hay un volumen de mercado suficiente en el nivel intermedio, por lo que las empresas están prácticamente obligadas a llegar a la base de la pirámide y también al vértice superior. Todos sabemos que Latinoamérica, y México no es la excepción, es un continente extremadamente fragmentado y esto da un aspecto extremadamente complejo. El gran desafío de muchas marcas es conquistar la clase media, es decir, a quienes salieron de la pobreza en los últimos tiempos. Sin embargo, el gran desafío también es hablar a estos consumidores de menores ingresos. Si hemos visto, y recuerdo lo que estamos aquí la semana pasada, que las clases medias tenían como demandas principales seguridad, transparencia y estabilidad. Bueno, los consumidores de menores ingresos no es muy diferente. Los consumidores de menos ingresos, de hecho, quieren ser tratados como de clase media. Nadie se quiere ver con imagen de pobre. Y entre las compañías que mejor resolvieron este desafío están, por ejemplo, las telefónicas, que han inventado, con mucho éxito en Latinoamérica, los sistemas de prepago. Otro ejemplo también son ciertas cableras que ofrecen un paquete básico. En otras palabras, están cubriendo el consumo básico. Es muy interesante esto porque una definición de ciudadanía antes se daba solo con el voto, hoy también hay un concepto de ciudadanía que se construye sobre el consumo. Entonces, un gran reto para las marcas va a ser atender este segmento, atenderlo de una manera tal que no se sientan tratados como si pertenecieran a este segmento. Quieren ser tratados como clase media. Yo creo que esto es un aspecto muy importante cuando queremos abordar este segmento y lo vemos con marcas en México tan exitosas como Price Shoes, Electra, Coppel, Itálica y varias más que están dirigidas precisamente a este segmento. No sé qué opinas tú, querido Álvaro, querido Fernando. Ahí te va, sí, pero no. O sea, yo creo que los ejemplos que pones de Itálica, Electra y tal, están, están dirigidos, híjole, a la parte inferior, digamos, de la clase media y y a una porción pequeñita de la clase popular. Y es por eso que en ese caso en particular, eh, el tratamiento tal cual de la narrativa, ¿qué tal estoy hablando hoy de rebuscado? El tratamiento de la narrativa sí tiene que ser como tú lo describes, es decir, si tú eres de la clase, de la franja inferior de la clase media o de la superior de la clase popular, pues no quieres que te digan que estás, pues no sé, que estás fregado, ¿no? Pero a mí, mi, una de mis marcas favoritas en México, si no es que mi marca favorita, es Bodega Aurrera. Le voy a decir por qué. Porque le habla precisamente a este consumidor, al consumidor de la clase popular, el consumidor de la clase D+, con una honestidad y y una claridad que no lo veo en ninguna otra marca. Es decir, eh, yo encuentro, a ver, ahí te va. Creo que hay como que dos o tres vetas de narrativa para construir tu marca cuando te diriges a la clase popular. Eh, lo que está haciendo ahí Bodega Aurrera y que es genial, eh, habla de reconocimiento. Es decir, tú piensas, o sea, reconocimiento a qué me refiero, a enaltecer a la persona. Tú piensas en quién hace su súper en Bodega Aurrera. Pues típicamente es una mujer, que es una mujer que además es la cabeza del hogar. Seguramente no hay una figura masculina que desapareció. Entonces, ella no solamente tiene que generar el ingreso, sino tiene que administrarlo. Y entonces hace un esfuerzo sobrehumano
para que su ingreso le alcance de una quincena a la otra. ¿Y quién se lo reconoce? La respuesta es absolutamente nadie, porque así somos los mexicanos con nuestras mamás, que además la ironía es que la mamá mexicana lo único que pide es reconocimiento y jamás lo obtiene. Y sin embargo, de repente llega Bodega Aurrerá y le dice, híjole, la neta, sí la tienes muy, 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 muy dura, la tienes muy difícil para salir adelante y por eso reconozco tu esfuerzo. Y no solamente lo reconozco, sino que te elevo al nivel de superhéroe. Obviamente, todo este es un mecanismo que se da aquí atrás, ¿no? A nivel subconsciente. O sea, en ningún momento una ama de casa que hace su súper en Bodega Aurrerá dice, oh, sí, yo voy a Bodega Aurrerá porque aquí me reconocen como superheroína. Claro que no. Pero mi punto es, ese es un buen ejemplo de una marca que sí se atreve a nombrar las cosas como son. Yo alucino, haz de cuenta, mira, por definición, todos los productos de consumo van dirigidos a la clase popular, pues nada más por números, ¿no? Entonces, si tú piensas en Sabritas, bueno, Pepsi, todo lo que tú puedas encontrar en una tiendita, bueno, en lo que en las tienditas de la esquina, que ahora son los Oxxos, nada más por números, todos esos productos van dirigidos a la clase popular, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. Y lo curioso es que la narrativa, los códigos, ahora sí que toda la comunicación está dirigida a un segmento o emplea códigos totalmente ajenos a los que le son familiares a ese consumidor. O sea, tú dime a unos chavitos de Chalco, si viene al caso que les hables, no tú, Nicolás, o sea, ya lo hicimos así como que persona, ¿no? O sea, Sí, genérico, sí, sí, se entiende. exacto, que la marca les hable como si fueran chavitos neta, de la Ciudad de México, de la Condesa, ¿no? Y con los colores que emplean y los nombres de sus marcas y tal. Y dices, híjole, estos cuates, o sea, a mí me parece que lo que están haciendo muy mal las marcas en ese sentido es el chavito o la chavita que está a cargo de la marca, lo único que hace es se proyecta en los esfuerzos de comunicación que desarrolla para su marca. Y la única razón por la cual la mayoría de las personas compramos en los Oxxos papitas y refrescos y tal, es porque llegamos y tenemos hambre y tenemos sed, y no hay de piña, pero no porque las marcas nos hablen en términos que no son relevantes. Y por eso sí me gusta mucho Bodega Aurrerá, porque Bodega Aurrerá es clara, honesta, y describe tal cual o se refiere tal cual a la realidad que vive su consumidor todos los días. Y por eso, siempre hago esta broma, ¿no? Pero por eso la Comer puede tener la papaya Maradola 17.90 el kilo, que jamás los consumidores de Bodega Aurrerá se van a sumar a la Comer. ¿Por qué? Porque Bodega Aurrerá es la única que me entiende y por eso está aquí en mi corazoncito. Me gustaría contarte una anécdota de cuando era director de marketing en Price Shoes. Me tocaba ir a visitar las tiendas y yo veía que en la entrada de las tiendas había un botadero lleno de ropa, ¿no? Ropa, zapatos, todo junto, todo revuelto, ¿no? Y honestamente yo llegué y pensé, se ve fatal, no me gusta. No creo que dé una imagen de la que sea suficientemente aspiracional y suficientemente atractiva. ¿Por qué? Porque yo partía de la idea que nuestro consumidor quería ser tratado como un consumidor de clase media, cuando Ujú. Precious no va a la clase media, va a nivel medio bajo bajo. Okay. Entonces yo propuse eliminar el botadero. Fue un error fatal. A nuestro consumidor no le gustó para nada. ¿Por qué? Porque el botadero para este tipo de consumidor transmite gangas, ofertas, Claro. abundancia. Entonces, eliminar el botadero como punto de bienvenida en la tienda les iba a dar la idea de que Price Shoes ya no iba a tener gangas, ya no iba a tener ofertas. Y lo mismo aplicó, por ejemplo, vaya, la mercadotecnia de Price Shoes tenía dos vertientes. Una, que era generación de la demanda, que era dirigida hacia el consumidor final, en donde nos esforzábamos de hacer ver que nuestra moda era al alcance, pero sin dejar de ser aspiracional, sin dejar de ser bonita, sin dejar de ser moda precisamente, ¿no? Y la otra gran vertiente era reclutar a vendedoras por catálogos
que decidieran sumarse al proceso de Price Shoes y que vieran en Price Shoes una forma inteligente de hacer dinero, ¿no? Y allí la comunicación tenía que ser muy cuidadosa. De hecho, me acuerdo que la campaña que lanzamos allá ya hace varios ayeres se basaba sobre temas muy típicos de las clases populares. Por ejemplo, no es lo mismo ir en autobús que ir en taxi o ir en tu coche. No es lo, y hablamos de objetivos que para nuestro público eran altamente interesantes, altamente aspiracional. Por ejemplo, la fiesta de los 15 años, la educación de los hijos, poder dar un enganche para la casa. En fin, eran temas que teníamos que manejar con mucha inteligencia para que fueran relevantes para nuestro público. Y por supuesto también es importante mencionar que independientemente de cuál sea la clase social a la cual las personas nos dirigimos, las marcas debemos saber generar emociones. Esto es algo que no cambia, independientemente del nivel socioeconómico. Totalmente de acuerdo. Oigan, y ¿Tú bueno, cómo lo Nico, viste? ¿Perdón? ¿Tú cómo veías el marketing de Price Shoes? Yo como veía el marketing de Price Shoes, fíjate que curiosamente, hace como 10 o 12 años, nosotros tuvimos como cliente a un cuate que en ese momento, según él, era el zar del calzado en México. O sea, me lo estoy inventando, pero haz de cuenta que este güey vendía, no sé, 30 millones de pares de zapatos al año. O sea, una locura. Y si no eran 30, eran 100. O sea, todos los zapatos pasaban por las manos de este cuate. Y, eh, y en ese momento él quería fusilarse el concepto de Price Shoes, es decir, montó un bodegón marca Diablo, ahora sí que en Tlanepantla, y eran cualquier cantidad de metros cuadrados, y ahí el modelo era hacer exactamente lo mismo que Price Shoes, es decir, no me importa tanto el consumidor final, sino de entrada yo lo que quiero hacer es generar una fuerza de ventas. Lo interesante de Price Shoes y del negocio de este cuate que al final pues creo que lo vendió y está riquísimo y ahora vive en Aspen y o sea, no tiene una bronca en la vida. Pero lo interesante de esto y aplica a, a la gran mayoría de las marcas dirigidas a este segmento tiene que ver con la narrativa. ¿Cuál era la promesa de este cuate? Y me imagino que era la misma promesa de Price Shoes. Es, yo te ayudo a salir adelante. Yo te ayudo, son 13, yo te ayudo a salir adelante. Yo te ayudo a que a tus hijos les vaya mejor que a ti. Yo te ayudo a mejorar tu cotidianidad. Y si te das cuenta, esas tres, que aquí ya son 6, esas tres, pues son como que las grandes avenidas o las grandes opciones de, de comunicación que tienes como marca popular. Es decir, cualquiera de estas tres te va a hacer que conectes con tu consumidor. Te ayuda a salir adelante, te ayuda a que a tus hijos les vaya mejor de lo que te va a ti, o te ayudo a mejorar tu cotidianidad. Y pensemos en las marcas dirigidas a ese segmento y todas caen en alguna de estas tres. Por ejemplo, me voy a clavar con la de te ayudo a mejorar tu cotidianidad, porque ahí puedo ayudarte a mejorar tu cotidianidad en dos niveles diferentes. Es decir, nada más por un momentito, y entonces todo el mundo de los productos de consumo, de alimentos, caen ahí, ¿no? Desde KitKat, a pesar de que KitKat para este segmento es carísimo, ¿no? Pero de KitKat para abajo, es decir, ahora sí que tómate un respiro, consiéntete tantito, es decir, estoy mejorando este instante de tu vida, o puede tener mayor proyección, como podría ser el caso de los Electras y los FAMSAs y tal, ¿no? Mejoro tu cotidianidad, pero de manera más permanente. ¿Por qué? Porque aquí es en donde, gracias a los pagos chiquitos que jamás vas a terminar de cubrir, vas a poder comprarte la tele que quieres, la lavadora, el refri, la secadora, la plancha, ¿no? Es decir, los durables. Y bueno, y yo creo que por ahí va el rollo. O sea, el punto que quiero establecer es que una manera muy poderosa, muy persuasiva de conectar con este segmento es decirle, yo te ayudo a mejorar
cotidianeidad. Y me parece que también por ahí cae lo que hacían o lo que hacen nuestros cuates de Price Shoes. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, son marcas que también adaptan el lenguaje. Por ejemplo, Pancasteca usa mucho la expresión guardadito, Mira, a la cual se refieren a los ahorros, no usa la palabra ahorros, porque si la usara, asustaría, ¿no? cuenta que ahí es en donde estaban, si no la, el mayor presupuesto, sí el mayor número de carteras fue pues, todos los sabores de Electra y de Grupo Salinas, ¿no? O sea, desde la televisora, que de entrada los contenidos eran como que más populares que los de Televisa, pasando por el banco y pasando por lo que tienen de retailing. Y me parece en ese sentido genial. Fíjate que yo soy muy crítico, by the way, retomando un comentario que hiciste al principio, yo soy muy crítico de Telcel. Me parece que la única razón por la cual 9 de cada 10 líneas son de ellos es porque pues, fueron los primeros en llegar, pero la genialidad, y no es cierto, no es por eso que 9 de cada 10 líneas son de ellos, me estoy contradiciendo y les voy a dar el grito que corresponde. Cuando empezó, todos se acuerdan, cuando empezó la telefonía celular en México, estaba Iusacell, ¿no? Y eran unos mamotretos de este tamaño y costaba una fortuna, ¿no? Hacer una llamada era como, pues, como las que se chuta, no sé, el Chapo en su teléfono satelital hoy día, ¿no? O sea, el minuto costaba una barbaridad. Bueno, y en ese contexto, de repente, ahora sí que ya favorecidos por la concesión de Telcel y tal, pues los señores de DIPSA se llamaban en esa época, dicen, oye, aquí la lana la vamos a hacer no con los ejecutivos que tienen estos telefonotes carísimos, sino el dinero lo vamos a hacer haciendo accesible la telefonía celular a la base de la pirámide. Y yo me acuerdo, bueno, ellos inventaron esta cosa de el que llama paga. Ustedes se acordarán que cuando tú, bueno, ya estaba un poquito más difundido el uso del celular, y si tú le llamabas a alguien por teléfono de tu celular, obviamente tú pagabas la llamada, pero también la persona que recibía la llamada pues tenía que pagar, lo cual era un absurdo. Entonces la mayoría de las llamadas que te llegaban, pum, 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 pues le colgabas, ¿no? Porque pues, tú no querías pagar porque una lana. Y entonces lo primero que dicen nuestros amigos de Telcel es, no, ahora sí que el que llama paga, y así se llamaba, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, que fue genial, fue subsidiar los telefonitos. ¿Se acuerdan ustedes cuando existía Kodak y existían las Kodak Instamatic, que eran unas camaritas de plástico con un lente de 3 varos? Pero ahí lo importante es que la cámara te costaba 2 pesos. ¿Por qué? Porque a lo que le tiraba Kodak era a que las fotos que tú tomabas con sus cámaras las revelaras, y entonces donde sí te cobraban hasta la risa era el revelado. Era un poco el mismo principio que siguió Telcel, es decir, en esa época nosotros le vendíamos los teléfonos, o algunos teléfonos a Telcel, y literal, nosotros los teléfonos a Telcel se los vendíamos en esa época a $130 y ellos los vendían al mercado a $30. Es decir, cada teléfono que ellos vendían traía un subsidio marca diablo, porque dijeron, no vamos a hacer que la gente, eh, hombre, se endrogue con los teléfonos, y si los ofrecemos así caros, nadie los va a comprar. Más bien lo que vamos a hacer es, los vamos a poner a su alcance, y donde les vamos a cobrar hasta la risa es en los minutos. Y se acuerdan que durante mucho tiempo también el tiempo aire era carísimo. Y el tercer componente, y ya con esto termino, fue el prepago. Porque en un país como en el nuestro, en el cual todavía la penetración de tarjetas de crédito es menor, pues entonces la única manera de hacer que las personas que no tenían tarjeta de crédito pudieran ser clientes tuyos y pudieran comprar minutos de tiempo aire era, pues se los vendías de antemano, en lugar de, como en otros mercados, que es, ahora sí que vas pagando conforme vas
vas consumiendo. Y me parece que eso fue un hitazazazazazo por parte de Telcel. Es decir, eso sí es estrategia de fondo, donde me parece que se volvieron locos y la única razón por la cual siguen adelante es porque tienen 9 de cada 10 líneas, es con la comunicación, porque ellos sí, a pesar de que su DNA y sus raíces lo tienen en el mercado popular, pues por alguna razón se les hace mucho más sexy comunicar como si sus clientes fueran nada más pues no sé, no me voy a inventar el número, es un número real, como si sus clientes fueran los 30 millones de chavos de menores de 20 años. Y me parece que no va por ahí la cosa. Y tan tan. Tan, tan. ¿Y qué más, Fer? Muy buen análisis. Realmente tocaste el caso con Telcel, que precisamente gracias a los esquemas de prepago ha podido masificar su servicio, ¿no? Si se hubieran mantenido con un modelo sin prepago, probablemente los teléfonos celulares no habrían tenido esta penetración. Un dato muy interesante también, corroborando lo que tú dices, querido Álvaro, es que la clase social que más tiene, que más ha crecido en penetración de Internet desde 2015 es el nivel D, gracias precisamente a los teléfonos móviles. Totalmente. Gran dato, Nicolás. Sobre todo, ¿no? Muy relevante para lo que hemos estado platicando. Y bueno, aprovecho también para hacerte una pregunta que se me hace muy, muy importante y es, Nicolás, ¿tú cómo describirías al consumidor de México, más que nada refiriéndonos a la base de la pirámide que muchas veces no se toca, ¿no? O no sabemos cómo describirlo de manera correcta, obviamente alineándolo con el mundo de las marcas, ¿no? Es un consumidor que a las marcas cuesta mucho trabajo conocerlo, la verdad. De hecho, imagínate tú que en empresas que van dirigidas a este tipo de consumidor están dentro de su departamento de mercadotecnia figuras como antropólogos o sociólogos que los ayudan a aterrizar el mensaje a este tipo de consumidor. Verá, yo no quisiera no quisiera entrar en casillas, en estereotipos, cosas por el estilo. Hablaría que es un consumidor que busca emociones, como cualquier otro consumidor, la verdad. No debemos verlo como un bicho raro, como algo diferente, como algo que no entendemos, que no nos queda claro. Es un consumidor que busca satisfacer sus necesidades, que tiene emociones, que tiene aspiraciones, y las marcas tenemos que hablarle de una manera que sea relevante, original, impactante, tal cual. Tenemos que ser una marca empática, tenemos que ser una marca que sepa generar emociones con ellos, pero esto aplica para cualquier nivel socioeconómico, la verdad. ¿Me explico? Y por supuesto hay que ser muy cuidadoso con los códigos de comunicación que se estén utilizando. Te mencionaba hace poco el caso de Price Shoes. Price Shoes en su otra faceta comunicaba moda. Era la moda más deseada. Este era el tagline que usaba la marca. A través de su comunicación daba a entender que si bien era moda accesible, el hecho de usarla te hacía sentir una mujer guapa, atractiva, deseada, te hacía sentir bien contigo misma. ¿Por qué? Porque buscaba las mejores prendas de una manera a un precio que fuera accesible, vaya. Lo que sí buscábamos evitar era que se entendiera que era una marca masiva. Tenemos que ser muy cuidadosos en meterle algo de aspiracional sin que nuestra consumidora se viera prácticamente asustada. ¿Me explico? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esta línea muy sutil entre el verse aspiracional y el verse difícilmente alcanzable, ¿no? Y esto iba también en el layout de las tiendas. Las tiendas eran bodegas, son bodegas porque todavía existe. Y el hecho de que fuera bodega hace que nuestra consumidora no se sienta con miedo cuando entra a estas tiendas, ¿me explico? Y Se sienta a gusto, se sienta cómoda, sienta que allí va a encontrar ofertas para él y sienta que las marcas que allí van a encontrar le van a ayudar a sentirse a la moda sin que se vea, sin que se traicione sus raíces. Era como
era hablar de un consumidor de clase media, baja, baja, con los mismos artificios que si lo hubiéramos hablado de un consumidor de clase media. Mira, me encanta tu comentario con respecto iba a decir al ecosistema, con respecto a cómo debes de diseñar y decorar tu punto de venta para poder conectar con el consumidor de la base de la pirámide. Si tienen chance este fin de semana, yo los invito a que se asomen a una bodega horrera. No de a gratis, hay 1,200 bodegas ahorrera en México, más las que se acumulen esta semana. Si ustedes se dan cuenta, las tiendas deliberadamente se ven pinches. O sea, no es por, no es, neta, no es por negligencia que la mitad de los focos estén fundidos o apagados, que para el caso es exactamente lo mismo. No es por accidente que el piso esté medio sucio y a veces en ocasiones hasta levantado, ni tampoco es ya gratis que la mercancía esté apilada hasta el techo, en muchas ocasiones todavía en las cajas y que se vea desordenado. ¿Por qué? Porque todo esto son códigos que al cliente le hacen pensar que está obteniendo un buen precio. Es decir, y el caso inverso es por qué no entrarían a un Superama, además de que ya no existen, ¿no? Pero ¿por qué no entrarían a un Superama? Porque si está bien iluminado, limpio, ordenadito, no solamente yo me siento fuera de lugar entrando a ese establecimiento, pon tú que sí entro, sino que todo eso me comunica que es caro. Porque, híjole, si está así de iluminado, alguien tiene que pagar eso. Y si hay 50 cajas para pagar y las 50 están abiertas, alguien está pagando eso. Entonces, a mí, insisto, hay muchas cosas que no me gustan de Walmart como corporación, pero el manejo que tienen de bodega horrera a nivel de diseño de punto de venta, a nivel de narrativa, a nivel de estrategia de marca, me parece, Y la me campaña de parece la ejemplar. Mamá Lucha, ¿no? Ha sido muy buena. Mamma Lucha, sí, exacto. ¿Perdón? Por supuesto, o sea, es un hitazo. O sea, y gracias a eso, hombre, sí tienen que de repente ofrecer buenos precios porque pues, si no nadie les va a creer el discurso, pero lo que comentaba Nicola hace un momento, el lenguaje que emplean es lenguaje con el cual el consumidor Quello che si conecta, sente ¿no? identificato, Y le hablan esatto. sí, hablan, hace un par de meses me acuerdo de una campaña, no sé si era nueva o no, en ese momento yo lo escuché, pero hablaban de morralla, ¿no? O sea, y además, y me gusta muchísimo porque además en un contexto en el cual como que las marcas quieren, no sé, como que quieren ser mucho más cool y no se dan cuenta que al ser de esa manera se distancian de su consumidor. A mí, Bodega Horrera me encanta. Los invito a que se asomen a una Bodega Horrera este fin de semana y ahora sí que la vean desde esta perspectiva, ¿no? De por qué, por qué está diseñado el espacio en la manera en la que está diseñado y por qué se comunica en la manera en la que se comunica. A mí me encanta. O igual vai in una tienda de Price Shoes o una tienda de Electra o una sucursal de Banca Azteca que están dentro de la tienda de Electra. Lo que pasa es que si entras a un Electra, aguas que les van a robar el reloj, ¿no? Ya pasa alguien con una itálica, ¿no? Ya te sacan. Eres cruel, Álvaro, eres muy cruel. No, pero es muy cierto, creo que es una muy interesante reflexión lo que están hablando, ¿no? Como este tipo de marcas, uno podría pensar que están haciendo un mal trabajo en cuanto a que sus instalaciones se vean descuidadas o como tú bien comentas, Nicola, que en Price Shoes estén ahí los tenis tirados y que sea como todo desorganizado, cuando realmente tiene una razón de ser, ¿no? Pero inconscientemente solamente es para decir, ¿sabes qué? Aquí voy a encontrar un verdadero valor, ¿no? Mi dinero va a tener valor, voy a hacer valer cada centavo, ¿no? Y están cuidando mi economía, que Y por realmente, eso, ¿no? y por eso faltan años y muchos para que y me van a crucificar con esto que voy a decir, pero para que el comercio electrónico cobre tracción en México. Y me refiero a tracción, hombre,
no de la clase media para arriba, no, o sea, donde están realmente las cabezas, donde están realmente las carteras. ¿Por qué? Porque tú imagínate en ese contexto, si lo que tú estás, chécate nada más, si tú estás buscando buenos precios, porque finalmente, bueno, todos los recursos de todos nosotros son finitos, pero particularmente este segmento tiene que hacer que estire su gasto, o sea, nada más como referencia del D más para abajo, por lo menos el 40% de su ingreso lo destinan a comida. Entonces tú dime si no vas a cuidar hasta el menor pesito. Bueno, entonces, en ese contexto, las personas están dispuestas a trasladarse muchos kilómetros por conseguir un mejor precio. No solamente eso, ya deja la parte práctica, la parte perceptual. Es decir, imagínate, si para ti el que una tienda bien iluminada significa precio alto, tú dime qué va a significar una, una tienda que me ofrece sus productos a través de una página padrísima y que le das 2 clics y que si te pregunta que vas a pagar con PayPal o lo vas a pagar en los... Es decir, por donde lo veas, todo esto, esta experiencia, que ese término está súper de moda, esa experiencia de consumidor grita caro. Y tocaste un tema muy importante, experiencia del consumidor. Las Claro, empresas dirigidas a la base de la pirámide también tienen que saber generar experiencia, porque su consumidor también es un consumidor que está buscando experiencias. La experiencia no es un sinónimo simple y sencillamente de clase alta, aplica para cualquier nivel. es más, ya ahí De te va acuerdo. una reflexión deliberadamente provocativa, pero, o provocadora, que es quizás las marcas que van dirigidas, no me refiero a las marcas, sino los canales de distribución que van dirigidos a la clase popular, que quieran migrar al mundo digital, igual, así como Bodega Aurrera te ofrece una experiencia, voy a decir así, pinchona, entonces igual y tú como comercio online tienes que ofrecer una página chona, ¿no? Porque si está diseñada bien, me va a sonar caro, pero a ver, pero ahí te ve el contraargumento. Y Pero sin Álvaro, embargo, ¿ves? pero no Pinchona me va a para dar ti, pero no confianza, para ¿eh? ellos. ¿Pero? Pinchona para ti, pero no para el No, 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 público. pero a eso voy, no, no, no. Es decir, en la medida que emplees códigos así que se lean como que muy sofisticados y tal, pues no te van a pelar. Es decir, aquí la tarea, y me parece que es un ejercicio interesante, es entender mi experiencia de Bodega Aurrera, en qué se traduciría en una página, Punto ¿no? interesante. ¿No? Porque lo Sí, que tú necesitas es exacto. ¿Cómo le haces para que la gente acuda a la tecnología sin que eso les signifique que va a ser más caro? Independientemente de que no sea más caro, ojo, pero a mí me va a sonar caro. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué onda? No todos tenemos internet en casa, eso es un dato. No, es más, no todos tenemos compu, no vayas más lejos. La mayoría de las personas tenemos acceso a internet a través de nuestros telefonitos y tal. Y entonces, en fin, no sé, o sea, aquí el punto que quiero hacer es que yo creo que faltan un buen de años para que el comercio electrónico en México realmente cobre tracción. ¿A qué me refiero con cobrar tracción? Que esté atendiendo no solamente a la clase media alta, sino realmente en donde está el volumen, no el 30% o el 28% de la población, sino donde está el 60%. de acuerdo contigo, Laura. Y igual, Mayra, digo, regresando un poquito al tema de la mamá lucha, comenta, yo sinceramente tampoco sabía, pero dice que también la utilizan en Costa Rica con su cadena de bajo costo. Es decir, la están llevando a otros países, no solamente aquí en México. Digo, como dato curioso, ¿no? Pero mira, Incluso ya ahí te Mamalucha va, sobrevivió a la adquisición por parte de Walmart. perdón. Mamalucha sobrevivió cuando Walmart compró a Bodega Aurrera, no mató a Mamalucha, no mató el formato Bodega Aurrera, lo mantuvo, no sé si me explico, ¿no? Yo Sí, solo, claro. efectivamente, sí, no, conservó el formato y además, y bueno, y la narrativa de la mamá lucha es posterior, ¿no? Pero la estrategia de tener un punto de venta de descuento, pues ahí siguió. Es más, y de hecho, es la estrategia más importante de estos cuates, o sea, es el formato del cual tienen
más tiendas. Lo que es interesante con respecto al comentario que hace Mayra es que el concepto de mamá lucha, y esto tiene que ver con, es una pachecada lo que les voy a decir, ¿no? Pero tiene que ver con la internacionalización o la globalización de las marcas, es lo que te permite que una marca la lleves a otros mercados, es que en ese mercado existan las mismas condiciones que dieron origen a tu marca en el mercado original. ¿A dónde voy con eso? ¿Tú crees que en Dinamarca, asumiendo que Walmart estuviera en Dinamarca, que yo creo que no están, pero tú crees que en Dinamarca Walmart tendría una bodega horrera y específicamente tendría una campaña de la mamá lucha? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque tienes que ver entonces cuáles son las condiciones que dan origen y dan relevancia a mamá lucha, y me las voy a inventar, que son obviamente, una sociedad en la cual hay una porción muy, muy, muy importante con ingresos muy, 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 muy castigados, muy bajos. Esa es una. Dos, hogares en los cuales iba a decir el breadwinner, el que trae el dinero a la casa es una mujer. Tres, que la misma persona que trae el dinero a la casa es quien administra el gasto. Y cuatro, que son hogares en los cuales solamente hay una cabeza, es decir, que no hay digo, no por machista, porque no hay un hombre. Y entonces de repente tú dices, ¿en qué mercados existen esas condiciones? Con la mano en la cintura, yo estoy seguro que en Costa Rica, check, seguro que sí. En Dinamarca, yo creo que no. En cuyo caso, pues por eso jamás te llevarías ni el concepto ni la narrativa de bodega horrera y de mamá lucha a un país o a un mercado en el cual no existían las condiciones que existen en el mercado de México. Y como Electra, que ha tenido una expansión muy exitosa en países como Guatemala, Honduras, Perú. Sin embargo, no hay tiendas de Electras en Europa. Ahí te va. ¿Y por qué IKEA es un fracaso? Y a mí que no me digan lo contrario. ¿Por qué es un fracaso IKEA en los Estados Unidos? Si conocen IKEA, ¿no? Que son estos cuates que venden, ¿no? Escandinavos, que venden muebles con diseño muy padre. Son muebles que te duran 5 años nada más y que son muy baratos y que te ayudan a aprovechar al máximo el espacio reducido de tu casa. ¿Por qué en Estados Unidos no ha jalado? Pues porque Porque a el los espacio no es un americanos, problema. Porque el espacio no es un problema. bueno, al contrario, o sea, sí es un problema, pero llenarlo, ¿no? Exacto. O sea, fuera de las 5 grandes ciudades de Estados Unidos, hombre, los casoplones americanos son una locura y por eso tienen mesas de ping pong y de billar y tienen media rooms y no sé qué, porque lo que necesitan es atiborrar ¿no? Llenar Yo esos tengo, espacios. Y entonces tú de repente llegas y le dices, mira, te vendo este sofá que lo volteas y es cama y lo vuelves a voltear y es burro para planchar y al mediodía es escritorio y en la tarde mesa para comer, pues los gringos salen corriendo despavoridos porque dicen, oye, maestro, resulta que con esta mesita nada más me estás ayudando a llenar 2 metros cuadrados de mi casa y ¿qué hago con los otros 328? Me quiero morir, ¿no? Entonces hablando por de, eso... hablando de IKEA, perdón que te interrumpa, pero quizás me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que en México funcionaría un concepto como IKEA? Te voy a decir por qué no. Desde el punto de, a ver, mira, desde el punto de vista de demografía y de economía, tú podrías decir, sí, claro que sí, porque hay un déficit importante de espacio habitacional, entonces se sigue construyendo ¿no? Nuevos espacios habitacionales, bla, bla, bla. Órale, perfecto, check, check, check. Pero aquí hay la parte, esto es interesante, cultural y afectiva del consumidor mexicano, creo que va a ser un obstáculo importante. ¿A dónde voy con esto? La fórmula de IKEA hace sentido en culturas donde hay muy poco arraigo, porque finalmente son muebles que a los 5 años de que los compraste se disuelven, casi casi como si tuvieran un timer, ¿no? O sea, a los 5 años, ¿no? Se desintegran. Entonces, y el mexicano, en términos generales, está muy arraigado, somos muy de familia, muy de tradición. El que puede tener la mesa de la abuela la conserva, el que puede tener
O sea, y no tiene que ser muebles, el que puede tener cualquier objeto que le remita a una historia o un origen, va a tenerlo y va a conservarlo. Lo que, lo que exige una fórmula como IKEA es, no sé si también a nivel material la palabra adecuada sea desapego, pero es lo que exige, ¿no? O sea, que, es decir, que finalmente son muebles desechables, y uno de los componentes importantes que nos dan continuidad, identidad, origen, bla, 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 entre otras cosas son los muebles. Entonces, pensando en un mercado en el cual el consumidor lo que busca es eso, arraigo, un objeto que no me lo da, yo creo que no va a jalar. ¿Sabes cuál era una categoría que ha abordado de una manera muy inteligente desde el vértice hasta la base de la pirámide? Los colchoneros. ¿Los colchoneros? ¿Colchoneros dijiste? Los colchones, sí señor. Selter, Simmons, Sealy, Mm. etc. Selter, tú, o Simmons, o Sealy, o Springer América, tú lo ves tan exitoso en tiendas como Palacio de Hierro, tanto cuanto en Bodega Aurrerá. La marca es la misma, lo que cambia es el producto, lo que cambia es la tela, lo que cambia es el precio, pero esta marca puede convivir en todos los niveles de la pirámide. Creo que es un caso muy interesante de categoría que ha sabido abordar de una manera muy inteligente la base de la pirámide y al mismo tiempo el vértice. Yo no sé cómo hacen lana, porque ¿con qué frecuencia? A ver, aquí hay dos temas. ¿Con qué frecuencia reemplazas tu colchón? Yo creo que cada 10 o 15 años, menos de eso creo que no, por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el número de hogares nuevos que se crean cada año en México? Y me parece que tampoco, no sé, como que yo no sé de dónde hacen lana estos cuates. Y en ese caso yo no sé qué hacen anunciándose en tele, ¿no? Porque no es una cuestión de top of mind, que digas, oh, sí, hoy en la tarde vamos a comprar. Es decir, como es una compra que haces con tan poquísima frecuencia, como es una compra de alto valor, eh, en el momento en el que decides hacerla, pues haces tu research, ¿no? Entonces, ahí realmente el top of mind vale sombrilla, es más bien lo que tú te encuentras en el punto de venta, las condiciones que te dan, bla, 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 y listo. O sea, yo creo que estos El cuates... éxito de la categoría de colchones es que hace muy dificultosa, muy difícil la comparación de productos en el punto de venta. Si tú vas a Bodega Aurrerá, vas a ver un colchón Selter, o Simmons, o Silo, Américo, Springer, con una tela X y un precio adecuado a Bodega Aurrerá, lo que te impide de hacer una comparación con el mismo producto de la misma marca Sili presente en Palacio de Hierro, porque va a tener un nombre y una tela diferente, pero es la misma. Y colchones, tengo entendido, también es una categoría de márgenes muy altos, ¿eh? Estamos hablando que una colchonera se lleva un 40-45% de margen. Pues solo así. Oye, y pues, ¿qué onda con el auditorio? ¿Qué preguntan? Justo me leíste la mente, Álvaro. Ya nos, Ya se ha puesto nos súper desviamos, pero muy buena la plática. Lo bueno es que han sido ejemplos excelentes y muy relevantes. Y bueno, sí tenemos de hecho aquí una preguntita. Es de Montserrat. Montserrat, no sé si estás por ahí. Si estás por ahí, ya te vi. No sé si quieres que te abra el micrófono para que nos cuentes a qué te refieres con tu pregunta. Déjame, voy a encontrar aquí. Montserrat, adelante, por favor, cuéntanos. Ya. Bueno, es que no sé, creo que me respondieron la pregunta, que era de que si, por ejemplo, Sabritas y demás no tenían una comunicación a todas a todos los niveles socioeconómicos, todos los niveles, o sea, el que se consuma, y pues esto obviamente al éxito de las marcas. se debe a que no hay competencias, la neta, ¿no? En el momento en que llegara una... Es lo eh, mismo que decías con lo de Telcel, que, o sea, pues llegó, bueno, que era antes Yusacell, y como no había otro, pues entonces la gente consumía esto porque pues no había otra más que esto. sí, no hay de piña, o sea, es decir, tú imagínate un mercado en el cual solamente hay dos players,
PepsiCo y Bimbo, ¿no? O Sabritas y Barcel, ¿no? Entonces, a pesar de que cada uno de los dos, o sea, a pesar de que uno lo hace peor que el otro, pues nada más son dos, ¿no? Es la neta. Y entonces, pues por eso, cuando se te antoja algo, pues vas y te compras unas papas, porque los dos lo que tienen es un músculo de distribución alucinante, y a donde te asomes, pues hay una bolsa de papas o del uno o del otro. Eso no significa que desde el punto de vista de estrategia de marcas lo estén abordando de manera adecuada. En ese sentido, lo hacen mucho mejor, no vayas más lejos. Inclusive hasta los fabricantes de cacahuatitos, y es más, ¿quién es mucho más relevante? La neta, la siguiente vez que te pases por la Alameda, el carrito que tiene la bolsita de papas sin marca, que además son papas fritas en móvil oil, o sea, te comes dos y se te atascan las arterias, ¿no? Pero eso es mucho más relevante, hace mucho más clic con el consumidor de la base de la pirámide que los chetos con Chester Chetos diseñados en Los Ángeles, esa es la neta. Pero, pues, a ver qué le dice eso a los señores de Bimbo o a los señores de PepsiCo. Pues no, en la arrogancia de la Torre de Santa Fe, pues no, ni se enteran ni les interesa. Sí, porque al cabo, como tú bien dijiste, Álvaro, en muchas ocasiones, si no eres la marca número 1, eres la marca número 2. Pues ese es un negocio que yo quiero, imagínate. Tal cual. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Y bueno, no tanto que sean preguntas, pero Jorge hizo varios comentarios. No sé si Jorge te interese platicarnos un poco más al respecto, si sigues por ahí. Jorge, a ver, Jorge, estás hablando, a ver, te abro el micrófono. Jorge, ¿estás por ahí? Jorge Carlos. Al parecer, no, Jorge en mayúsculas. Al parecer Jorge está, pero no está. Pero bueno, no hay... ahí? Vamos a tomarnos Vamos a invocarlo. ¿Estás ahí? Exacto. Okay. Mira, no sirvió la invocación, ¿eh? Raimundo tiene levantada la manita. Ah, buenísimo. A ver, Raimundo, doy voz. Nada más déjate encuentro aquí, no me apareces en los participantes. No sé Yo por lo qué. tengo por acá, ¿cómo le hago? Ponle ask to unmute, Álvaro. Es que a mí no me Tratar, aparece aquí. entrar, destacar, hacer confitrión, permitir grabar, renombrar, denunciar, no tampoco. No, en los participantes es ask to unmute, pero es que no sé por qué no me Bajar aparece la a mí. mano. A ver. No, espera. Solicitar para reactivar. Exacto. Solicitar activar micrófono, voz. Debe de salirte. Es que a mí no me aparece, ¿no? Muy extraño. Ya está. Ya le atiné, gracias. Buenísimo, Gracias. qué bueno. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, yo Raimundo. la experiencia que tuve en cuestión de la base de la pirámide, como Nicola sabe, yo me dedico al sector prendario, y durante muchos años tuve un concepto muy tipo mamalucha, dijéramos, ¿no? La bienvenida era buenos días, madre, en que le ayudamos, muy bonachón. Y de repente alguien me dijo, no, ¿sabes qué? Hay que subirle el nivel, profesionalizarla. Pero como que no me hacía mucho clic. Pero como éramos varios socios en ese momento, pues accedimos. Se modificó la imagen, los pisos de atención o de venta, se les puso aire acondicionado, se les puso cristal, hacía mucho calor en la zona donde yo estoy, que es en el sureste. Y lejos de ayudarme, me bajó 30-35%, tanto el empeño como la venta. Entonces, no fue una buena decisión. Lo bueno que fue una prueba, pero sí afecta mucho cómo te visualicen lo que dices tú. Te ven caro, el aire alguien lo paga, el cristal alguien lo paga, muy iluminado alguien lo paga, ¿no? Entonces, tuvimos que ir volviendo y más ahorita al concepto de más popular, ¿no? Menos lujoso, aunque a veces dices, ay, como que no se ve tan bonita la tienda, pero les es más atractivo a nuestro mercado. Esa era la aportación. Muchas gracias, tal cual, coincidimos. Gracias, Raimundo. Nicola, ¿tú qué opinas?
Y yo opino igual, la verdad, son marcas que hay que manejar muy cuidadosamente los códigos de comunicación y asegurarse precisamente que no asustemos a nuestro consumidor. Muy bien. Emprendiable también es un negocio muy interesante porque tienes que dar la idea, vaya, de que te van a atender bien porque eres un cliente importante, pero al mismo tiempo mantener un cierto nivel de accesibilidad. Es muy peligroso hacer cambios de imagen que den a perder este tipo de comunicación. Muy bien, Nicolás. Y bueno, antes de finalizar, tenemos un anuncio que es sumamente importante. Escuchen todos muy bien. Y es que la siguiente semana nos vamos a ver el jueves y vamos a cambiar el horario. Jueves 7 de la noche. Esto con el fin de que más se puedan conectar, porque digo, ya como muchos están regresando a oficinas y demás, el horario empieza a resultar un poco más complicado hoy el día. Entonces, esperamos poder contar con ustedes. Recuerden, la próxima semana es el jueves a las 7 p.m. Los esperamos de 7 a 8 p.m. De igual manera, mandaremos un correo al respecto para que se acuerden. Pero de todos modos, anótenlo. Ténganlo ahí a la mano. ¿Vale? Y también, antes de finalizar, me gustaría que Álvaro y Nicola me comentaran ustedes brevemente, así, bullet points precisos, cómo ser relevantes para la base de la pirámide. Hemos venido platicándolo, por supuesto, pero como un pequeño resumen. ¿Cómo ser relevante? ¿Cómo las marcas pueden ser relevantes? Pues tal cual, ¿no? O sea, tiene que ver con discurso y me parece que el discurso lo puedes encajar o encasillar, más que encajar, en 3 o 4 alternativas que son, primero, te ayudo a mejorar tu cotidianeidad, ya sea tu cotidianeidad de ahorita, de un momentito, o de manera más permanente. Pensemos en las papitas o pensemos en comprar un refri. Vos, te ayudo a salir adelante. Y esto te habla, y esto no lo menciona, pero el te ayudo a salir adelante, esto es relevante para, inclusive para la franja inferior del segmento popular, es decir, para aquellos que el day to day es apremiante y que tienen el agua al cuello de manera permanente. Y otro discurso eh, muy relevante es el te ayudo para que hagas que a tus hijos les vaya mejor de lo que te fue a ti. Y esa es finalmente como que la aspiración. Y aquí me puedo tirar un rollo de 3 días, pero esto es porque finalmente la permeabilidad social no se da dentro de la misma generación. O sea, difícilmente quien nace en una clase social determinada logra trascender a la siguiente. Esta transición se da de una generación a otra y por eso pues de ahí la relevancia de este discurso. Si tú no fuiste a la universidad, te ayuda a que tus hijos sí vayan, o si tú fuiste a la universidad, te ayuda a que tus hijos hagan una maestría. Y si tú hiciste una maestría en México, te ayuda a que tus hijos hagan una maestría en otro lado, ¿no? En fin, por ahí va la cosa. O sea, mi punto es que el discurso de las marcas dirigidas a este segmento es susceptible de ser encasillado en cualquiera de estas 3 grandes vetas. Y yo igual opino igual que tú, Álvaro, y agregaría que como cualquier marca es importante conectar, generar emociones en el corazón de nuestros consumidores si queremos estar en sus cabezas y por ende estar en sus carteras. Esto aplica, le estemos mercadeando a nivel A, AAA, Super Plus, como si estuviéramos manejando a nivel E. Emociones, emociones y emociones. Y recuerden de apagar la mitad de los focos de su tienda para que se vea, para que a la gente no le dé frío entrar. Excelente tip, excelente tip. Buenísimo. Pues muchas gracias, ya llegamos al final de este programa. Me dio mucho gusto ver a caras nuevas, ver caras nuevas, también los que han estado, como siempre, qué gusto verlos, ¿no? Que esta es una gran familia, una gran comunidad. Recuerden, si les gustan las charlas, no les cuesta nada recomendarnos, compartir el link para que más personas se asomen a la siguiente charla. Preguntaban que si el siguiente horario va a ser por esa ocasión. No, en general, vamos a poner a prueba el horario, esperemos que la mayoría de ustedes pueda asistir, sea un horario más cómodo para todos.
todos, ¿vale? Y muchas gracias a ustedes y sí, hasta el próximo jueves, 7 Hasta el próximo jueves. p.m. Así es, así es. Que tengan una excelente tarde-noche. Hasta luego. Cuídense Gracias a ustedes. mucho.